Shalom, el Centro de Restauración El Shaddai tiene el agrado de compartir con ustedes testimonios de vida, testimonios de vida. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con todos ustedes en sus hogares. Qué tremendo es saber que cuando Dios une a una pareja es porque su propósito divino está para traer al mundo una familia que sea de bendición para otros. Este es el mes de la familia. Ya estos días estamos culminando, ¿verdad?, la celebración. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar juntamente con el pastor Mallorca, que es uno de los pastores que ha estado haciendo un hincapié, ha estado dando seminarios, talleres a la sociedad cristiana correspondiente al tema de la familia, que hoy en día sabemos que se necesita reforzar porque es el pilar de toda sociedad. Testimonio de vida tiene con nosotros a mi hermana Salia, bienvenida, y al hermano José, quienes han accedido a compartir su testimonio como familia, porque esta pareja le sirven al Señor, pero a su vez ellos quieren compartir un poquito cómo Dios trabajó con ustedes desde un principio. Es que vamos a dar inicio con el hermano José, quien me compartía: yo quiero hablar de cómo Cristo trabajó conmigo desde mi niñez y de lo que hoy en día Dios está haciendo a través de mí para bendecir a otras personas. Bienvenidos. Amén, muchas gracias, hermana. Dios le bendiga a todos. Para mí es un gusto poder compartir mi testimonio para poder alentar a otros para que busquen a Dios y crezcan en el camino del Señor. Le doy gracias a Dios primeramente por mi madre, que ya hoy no está con nosotros, pero fue el instrumento que Dios utilizó para llevarme de pequeño a la iglesia. Recuerdo que me llevó a los 6 años y ahí fuimos creciendo en el Evangelio, aunque en mi niñez era un chico muy mal portado. Le di dolor de cabeza a mi mamá, pero llegó el momento en que aquella palabra que fue sembrada a través de los diferentes maestros de escuela dominical comenzó a dar fruto. Ya a la edad de 6º grado comencé a leer la palabra. Dios me comenzó a traer a su palabra, comencé a leer la palabra y entonces Dios comenzó a hacer un cambio en mi vida. Y es muy bonito cuando, como dice la palabra, instruye al niño, instrúyelo cuando sea niño y cuando sea viejo no se apartará. Y entonces Dios ha sido un pilar para mi vida. La educación cristiana que recibí, le doy gracias a Dios que Dios me ha guardado de muchos malos caminos, porque desde chico conocí el camino del Señor y no me he apartado, y Dios me ha guardado en todas las etapas de mi vida. Y ya creciendo un poquito más después de 6º grado, ya después que me tocó salir a trabajar, comencé a trabajar en un almacén y entramos allí y Dios nos utilizó a nosotros en medio del trabajo, porque nosotros somos instrumentos de Dios a donde nosotros lleguemos. Y allí comencé. Dios un día puso una palabra en mi corazón, y la palabra está en Apocalipsis, que dice: pelearán contra el Cordero pero no lo vencerán, porque los que son llamados son elegidos y fieles. Y esa palabra estuvo 3 días en mi corazón latiendo, y yo dije: Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Hasta que una compañera, cuando estábamos conversando, que era cristiano en el almacén también, ella da la misma palabra que Dios me está dando en ese momento. Y dice: pelearán contra el Cordero pero no lo vencerán, porque los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Entonces entendí cuál era el propósito de Dios, que Dios quería que hiciéramos en el almacén. Así que pusimos diferentes líderes, porque comíamos en una bodega, líderes que salían a las 12, que le enseñaran la palabra a otros, líderes que salían a la 1 de la tarde, que enseñaran la palabra a otros, líderes que salían a las 2 de la tarde, que enseñaran la palabra a otros. Un momentito. Usted me está diciendo que creó un ambiente laboral evangelístico. Amén, así Ahora es. Mi pregunta es, porque la curiosidad me entró, ¿el negocio era suyo
o no era suyo? No, le damos gracias a Dios que tuvimos un jefe bastante comprensible, porque nosotros lo hacíamos a la hora del almuerzo. Pero nadie puede negar que nosotros somos la luz y somos la sal de este mundo. Así que aprovechamos en el momento que estábamos trabajando, inclusive en el almacén, y nosotros hablábamos la palabra. Pero fue algo que Dios puso en el corazón, que fue Dios quien lo puso, y ahí compartíamos la palabra. Hoy en día tenemos gente que están convertida a Cristo, que le damos la gloria a Dios. Amén. Podemos decir algunos nombres. Hay bastantes que se convirtieron, le damos gracias a Dios. Y después entonces Dios me lleva a otro lugar, que dicho sea de paso, ahí fue que conocí a mi esposa. Ahorita le voy a contar un poquito de ese testimonio, pero Dios nos llevó de ahí, me movió a Jerusalén, y en Jerusalén hicimos lo mismo. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, Dios nos puso encargado de la bodega. Comenzamos a hablar la palabra de Dios allí también. Sacábamos un tiempo antes de entrar, antes de empezar las labores, abríamos la puerta y hablábamos la palabra de Dios a todos nuestros compañeros. Hoy en día hay otros que se han convertido a Cristo también. Así es. Y le damos gloria a Dios porque hemos sido instrumentos de Dios para que otros lleguen a los pies de Cristo. Este testimonio está de verdad emocionando mi vida, porque cuántas personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque yo trabajo, yo no predico porque yo trabajo, y todo el día estoy completamente ocupado. Pero usted, a través de una revelación profética del libro de Apocalipsis, Amén. Usted se siente motivado y comienza a predicar el evangelio en el negocio de su jefe, no en su propio negocio. Mire, esto es sorprendente. E insta a otros para que ejerzan un liderazgo y comiencen a enseñar a donde tú estés y como estés. Si tú oras y tú sientes el llamado de Dios, hazlo. Dios te va a respaldar, y muchas almas serán rescatadas, así como lo está diciendo el hermano José. Hemos sido, dice, instrumentos para que otras almas reciban a Cristo como su Señor y su Salvador. De veras que sí, la recompensa del cielo estará con ustedes. Amén. Ahora, ustedes saben que el tema más curioso, el tema más motivador, aquí entre nosotros, en este recinto donde estamos haciendo grabaciones, hay compañeros del Instituto Bíblico que les brilla los ojos por tener la curiosidad. Hay alguno detrás de cámara está celebrando, ¿verdad?, que se va a poder exponer cómo Dios trabaja para unir vidas. Cuéntenme cómo fue ese flechazo del Señor, ese diseño divino para que ustedes estén juntos. Yo quisiera empezar diciendo, porque la otra parte le toca a ella, que como yo le dije desde chico, Dios me trajo a los caminos de Él. Yo conocía la palabra de Dios y ya era un joven de 20 y tantos años, y yo comencé a orar a Dios para que me mandara una esposa. Y recordaba la historia de Abraham, cuando Abraham mandó a buscarle esposa a Isaac, y cómo las señales se cumplieron cuando mandó a su siervo Eliezer. Así que yo hice lo mismo. Yo comencé a orar primeramente, demoré prácticamente como 3 años orando por ella, 3 o 4 años, y entonces después de esto, recuerdo que ya trabajábamos juntos, pero no sentíamos nada. De pronto llegó una profeta de Costa Rica y dice: aquí hay un joven que le está orando a Dios, y dice Dios que ya le concedió el deseo por una esposa. Así que en esos días despuesito comenzó a nacer un sentimiento hacia mi esposa, hacia Celia, que hoy es mi esposa. Y me llama la atención que el primer día que yo la invité a salir, ya yo le había pedido la señal a Dios, y ella me habló de la señal y después me da la señal. O sea, habló de la señal porque ya yo le había pedido una señal a Dios. Entonces Dios me habla de la señal a través de ella, y después ella me da el regalo, vamos a decirlo así, que era lo que yo le estaba pidiendo a Dios. La confirmación que ella me diera, de la señal. Confirmación. Entonces quiero exhortarle a todos los jóvenes que confíen en Dios, que oren a Dios y pongan todas sus peticiones delante de Dios, porque Dios traerá a esa persona que es la persona ideal para ti. Es la persona que, Amén. como dice la palabra de Dios, va a ser tu ayuda idónea. Y he podido ver en mi esposa que ella es la ayuda idónea para mí a través de los diferentes procesos que hemos pasado en la vida. Sabemos que Dios ha estado allí,
y que ha sido la esposa que Dios escogió para mí también. Amén. Hermana Salia, Amén. déme un momentito porque Amén. está interesante la historia y ve, ¿verdad? Más que observación, es algo que es evidente. Cuando las personas se quieren y se aman, eso se nota. Y yo he podido notar que ustedes son un par de tortolitos que siempre están juntos y que siempre radian eso, que están contentos por estar juntos. Amén. Hay Amén. parejas que cuando pasan mucho tiempo juntos, afuera del lecho matrimonial, se aburren y ellos no tienen no reflejan esa coidonía, no reflejan esa alegría, pero ustedes sí, y que Dios guarde su matrimonio, Dios Amén. los cuide, Dios guarde, no sé si tienen hijos, ¿verdad? Pero Sí. que su familia siga siendo ese ejemplo para otros. Y sé que esto va a estremecer familias, va a estremecer jóvenes, a muchos jóvenes que de repente dicen, ¿qué hago? Tengo conflictos emocionales, me gusta esta o me gusta aquel, pero no sé si sea la voluntad de Dios. Y el hermano José hizo mención, yo pedí señal a Dios y Dios me habló. Y no tan solo le habló a través de una profeta, sino que Dios, lo que la profeta dijo, se cumplió en señal. Y la persona cual Dios eligió, porque no fue que usted le eligió Dios, ¿verdad? Usted dijo que Amén, así es. permitió que Dios lo eligiera. Hermana Salia, usted es una mujer muy elegante. Gracias. ¿Cómo fue eso que, verdad, llegó la motivación de Dios para decirle, sí, hermano José, me voy a comprometer en dar el paso de conocerle? ¿Cómo fue eso? Dios les bendiga. Bueno, como él dijo, nos conocimos en el trabajo, éramos amigos, compañeros de trabajo. Yo no conocía a Cristo. Yo conocí a Cristo a través de mi esposo. Yo le comentaba ahorita a las hermanas que él, como si él me daba un chocolate y él me daba un CD con testimonio. Él me evangelizaba. Gloria a Dios. Usó una técnica diferente. Ujú. Y bueno, aquí estamos después de 15 años. Tenemos 15 años de estar casados. Tenemos 2 hijos. Y hemos enfrentado desafíos y pruebas muy fuertes. Cuando teníamos como 2 meses, a los 2 meses ya de estar juntos, yo quedé embarazada. Normal, tú vas a tus citas. Sentía una leve molestia, pero el ginecólogo dice, no, eso es normal. Ya cuando se va llegando la hora del nacimiento, ya en el último control, yo fui sola, y el ginecólogo me dice así, bueno, o tienes un quiste o tienes cáncer. Así. Sin bálsamo. Sí, así. Así, literal, así me lo dijo. Wow. Yo estaba sola en ese momento, después me vino una mujer embarazada, eso de llorar estaba en David, desde David hasta la frontera. Nos negamos porque esa es la primera etapa, tú te niegas, no, eso no es así. Mi hijo nació, parto normal, me hicieron un examen como 2 meses después que él nació, y sí, tenía cáncer cervicouterino, en etapa 1, infiltrante. Y de allí tuvimos que hacer los trámites para ir al oncológico. Cuando ya estamos en el oncológico me dice el doctor, pero a ti te diagnosticaron desde que tú estabas embarazada. Le digo, sí, y tu hijo fue cesárea. Le digo, no, mi hijo fue parto normal. Dice, él nunca debió haber nacido parto normal porque se corría un riesgo que el bebé pasara por allí, por donde estaban. Fueron, no sé, como cuánto tiempo, tuvimos como 3 meses separados. Mi hijo de 3 meses, él se quedó con mi hijo, yo estaba en Panamá y él estaba solo con el niño. Pasaron que 1 año, año y medio, y después de mucho tratamiento, cirugía, quimioterapia, radioterapia, cuando ya después fueron a ver todos los exámenes, me dice el ginecólogo, oye, tú tienes mucha suerte, me dice así. Yo le digo, ¿por qué? Dice, no tienes nada. No, yo no tengo suerte,
ese es Dios. Aleluya. Ese es Dios que me sanó. Hermana Salia, yo no conocía nada de esto que ustedes me están contando. Para mí es novedoso, igual que a todos aquellos que están observándonos, pero es impresionante porque te ves una mujer tan saludable, que irradias la gracia de Dios, que tiene la luz de Cristo, que cualquiera que te ve en la calle jamás pensaría que pasaste por un proceso de cáncer, que es muy doloroso, Sí. Es bastante traumático. Sí. Encima de eso, estabas recién dada a luz, que por lo general aún inclusive una mujer saludable pasa por depresión postparto. Ujú. Y otros dirían, bueno, ella va a ir a gozar de su bebé, la felicidad de que tiene parte de su familia, pero recibes una noticia negativa. ¿Cómo tú manejas esto? Yo mirando hacia atrás, lo único que puedo decir que es Dios, que fue Dios, porque a mí me tocó ver cómo muchas de las personas que recibían la quimioterapia entraban como en una depresión, no comían. Yo vi una señora, yo no sé si la señora murió de verdad, ella hacía la quimioterapia en la misma hora que yo lo hacía, y yo vi cómo ella se fue desmejorando. La persona que lo acompañaba me decía, no, ella ya no quiere comer. A mí me impulsaban mis hijos. El más grande, porque yo tengo un hijo de 20 años, el más grande tenía 4 años y el otro tenía 3 meses. O sea que tomaste fuerza de adentro. Eso es una mujer guerrera, una mujer luchadora. Y yo sé que muchas mujeres están viendo esto, y las razones tal vez de que ellas estén en pie, de que ellas tengan la habilidad de hacer muchas cosas, han sido ese amor por los hijos. ¿Cómo fue tu motivación? Pero ¿cómo fue tu relación con Dios en medio de esta enfermedad? Cuando estabas a sola y tuviste que dejar a tus hijos con tu esposo, ¿cómo fue eso? No puedo negar que en ese tiempo que estuve sola, lloré. Lloré y pensé que iba a morir. Y yo le pedí al Señor que me sanara por mis hijos, por mi familia. En medio de todo esto pude ver, porque yo estuve hospitalizada en el Ovaldía, y mi mamá todos los días, él pedía permiso, él iba todos los días a verme. Y mi mamá iba todos los días a llevarme comida. Y hay algo que siempre yo lo cuento, que mi mamá llegaba, vamos a decir, mi mamá entraba y mi mamá empezaba a llorar. Y yo, que era la que estaba en el hospital, yo me levantaba y la abrazaba, le digo, no llores, yo voy a salir de aquí, Dios está con nosotros. Y ella se había apartado de Dios. Entonces Dios te permite pasar procesos para que tu familia lo conozca a Él, para que tu familia se acerque a Él. Y no fue fácil, pero aquí estamos después de muchas tormentas, de muchos procesos. Aquí Dios nos tiene y vamos de la mano de Él. Gloria a Dios. Así que, Azalia, tú entendiste que Dios permitió que tú pasaras por esta tormenta para rescatar a los que iban en la barca de tu familia, para rescatar a tu mamá. También para poder hablarle a alguien más, porque si tú no has pasado por un proceso de quimioterapia, tú no le puedes hablar a alguien de cáncer, tú no le puedes hablar. Yo sé lo que tú sientes porque no has pasado. O sea, yo te puedo decir porque yo lo viví. Interesante. La multivariedad del mover de Dios y de su poder en medio de ustedes. Pero cuando tú estuviste, Jesús y allí, tú mencionas que tu mamá se desmoronaba emocionalmente, y que tú eras la persona que le impartía fortaleza a ella, que es tremendo. Pero ¿cómo era cuando tu esposo te iba a visitar? ¿Cuál era su actitud? Bueno, él llegaba, él oraba, pero ya después hubo un tiempo que ya no podía entrar, pero él iba. Y él sabía, no sé cómo sabía, si iba por un lado, yo me asomaba por la ventana y desde allá abajo me hacía así,
Y él iba todos los días, aunque él no pudiera subir a verme. Todos los días. O sea que el amor lo movía, a pesar del dolor y de la separación de las paredes, de todo, él estaba allí diciéndote que te amaba, ¿verdad? ¿Cómo se sintió, hermano José, al mirar de esta situación? Yo siempre he entendido pues que la vida es un proceso, más en Cristo nunca le recriminé nada al Señor. Como dice la palabra de Dios, fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que mientras Azalia estuvo en el hospital en Panamá, yo iba a recoger al niño de la mamá porque estaba el bebé recién nacido, y recuerdo entrar al cuarto y ponerme a orar. Ponerme a orar a Dios y confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Y Dios es el que ha estado con nosotros, como le dije al principio, en cada proceso de nuestra vida, y gracias a Dios nos ha dado la victoria, para seguir adelante. Y hoy poder testificar de esto, que es lo más importante, como decía mi esposa, para poder alentar a otros que quizás está pasando por un proceso y piensan que se ha acabado, pero no se ha acabado. Cuando nosotros no tenemos fuerza, cuando Dios empieza, como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Y es ahí donde Dios ha estado con nosotros en cada proceso, en nuestra vida. Siempre, gracias a Dios, le damos gracias a Dios, hemos podido confiar. Recuerdo que nunca dejé de ir a la iglesia. Mientras ella estaba allá, yo a la iglesia. Y como le dije, recogía al niño y estaba también, lo ponía allí en la cama y estaba orándole al Señor. Y siempre, gracias a Dios, la apoyé a ella también. Amén. Y ha sido una victoria en cada paso de nuestra vida. Es. Gracias a Dios primeramente que ha estado con nosotros. Amén. Así es. Qué bonito escucharles decir con tanta serenidad, porque la verdad que a pesar de esta prueba tan difícil, ustedes están compartiendo de forma serena y dándole muchas gracias al Señor. Pienso que parte de esta prueba les ha dado mucho más amor entre ustedes, mucha más unidad. Sí, amén. Bueno, yo pienso que una pareja, cuando llega ya, vamos a decir, el tiempo que nosotros tenemos, de 10 años, 15 años, ya es como la relación, cuando tú tienes una relación con Dios, que debes saber a escuchar la voz de Dios y lo que Dios te dice. Así es con mi esposa. Ella, a veces yo estoy pensando algo y es lo mismo que ella está pensando, y entonces ya nos conocemos por la intimidad, por la relación, por la confianza. Entonces es desarrollar esa confianza, esa intimidad, ese amor en el cual uno al otro puede conocer y que siga adelante, ¿verdad? Que no echemos para atrás, sino que siempre confiamos en el Señor. Amén. Que Dios ha sido el medio para nosotros siempre. Amén. Amén. Hermana Azalia, ¿cuánto tiempo pasaste en el procedimiento médico de las terapias, de las quimio? ¿Cuánto tiempo duraste allí que te dieran alta? Yo creo que como año y medio. Yo todavía voy al oncológico una vez al año para hacer un chequeo general. Como un año y medio, cuando yo regresé, que ya terminaste, ese mismo día viajamos. Como había pasado tanto tiempo, mi hijo no me reconocía. El bebé no me quería, lloré. Sí, no te preocupes, que él está chiquito, ahorita él se acostumbró. Claro, él no me conocía, él me dejó de ver mucho tiempo. Así que cuando te acercabas a él lloraba. Lloraba porque no me conocía. Porque lo cuidaba mi mamá y mi hermana mayor, que siempre han estado allí y siempre han sido ese apoyo. Hermoso es Dios, que hay cosas, ¿verdad?, que solamente el amor de Cristo y el amor de la familia ayudan a soportarlos y a mantenerse, ¿verdad?, a flote en todo esto. ¿Tienes solamente esos 2 hijos? Sí. Azalia, ¿qué le dirías tú a las mamás? ¿Qué le dirías tú a estas mujeres que de repente estaban pasando por algo que ya tú pasaste? Bueno,
nuestros hijos siempre van a ser esa fuerza que a veces nosotros no sabemos que tenemos. Y como les repito, cuando yo estaba allá, yo me acordaba de ellos. Decía, no los puedo dejar solos. Amén. No los puedo dejar solos. Estoy de verdad que uno dice, bueno, puedo manejar cada situación, pero al escucharlos a ustedes en este testimonio me abre el compás de decir, Dios es Dios de soberana gracia. Dios ha permitido alargar, ¿verdad? Su familia esté junta, unida. Amén. En estos momentos, ¿qué ustedes están haciendo para seguir impartiendo de esa fe que Dios les dio a ustedes? Porque definitivamente ustedes tuvieron fe para poder pasar de esta prueba. ¿Qué están haciendo para que otros reciban a Jesús? Porque posiblemente hay gente que recibió una sanidad, vino a los pies de Cristo, pero se fueron. Sí, así es. Pasa como la historia, ¿verdad?, de aquellos hombres que fueron a Jesús, los leprosos. Solo uno volvió a darle las gracias. Y he conocido tantos testimonios de personas que Dios usó a un hombre, una mujer de Dios, o incluso en la radio no tenía alguien que imponerle las manos, pero Dios hizo algo sobrenatural, pero solamente vinieron por el milagro. Y de nuevo regresaron, retrocedieron. ¿Qué ustedes les dirían a ellos? Lo único que le diría es que busquen a Dios, confíen a Dios, pongan su confianza en Dios, porque solamente Dios puede ayudarnos a seguir adelante. Hoy en día estamos trabajando para Dios, gracias a Dios. Hace 4 años renuncié de mi trabajo. El Señor me había hablado a través de mi pastor, que ya murió también. Él me decía que decía Dios que tenía que dejar de trabajar, porque Él me iba a sustentar, que no tuviera miedo. Y pensando en todas esas cosas, un día nos animamos, consulté con mi esposa, renunciamos. He podido estar más constante en la iglesia, trabajando más, ayudando a la pastora, pastora Norma, que es la pastora de la iglesia ahora mismo, porque ya el pastor murió hace como 3 años. Y estamos trabajando en el diaconado, estamos trabajando como maestro de escuela dominical, y ayudamos también a veces estamos en la música, tratando de ayudar en la música también. Y gracias a Dios también, Dios nos permitió entrar al instituto bíblico, porque como le dije, hace 4 años renuncié, pero Dios abrió la puerta. Y estamos ahora estudiando en el instituto bíblico. Así que yo pienso que Dios cumple su propósito en cada uno de nosotros. Aleluya. Y que le exhorto a todos que confíen en Dios y vivan para Dios, y que crean en Dios, que Dios no miente. Amén. Que el cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán, y que Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentir y mentir, y que Él nos llevará de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Testimonios de vida, que esta palabra y este testimonio sea de impartición, de poder, de sanidad a todos aquellos que nos están viendo. Dios les bendiga.